Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. El momento del misterio en Radio Nacional. Por delante tenemos 2 horas para entrar en esos mundos que nos gustan y es un placer que hayas decidido acompañarnos esta noche. Y comenzando una nueva temporada de radio, la bienvenida para todos. Como decimos cuando son las 2:07 en directo, 1:07 en las Islas Canarias. Comenzamos con los saludos de todo el equipo. En la parte técnica, Elena Trapero, que se ocupa de nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez. Natalia Sotillos en la realización, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un absoluto placer estar aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, compartiendo este mundo. Temporada que empieza con novedades, ¿verdad, Rosa? Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Con muchísimas novedades, sí, ya para empezar la ambientación del saludo es distinta. Sí, hemos cambiado de sintonía, esperemos que les gusten a nuestros oyentes, la otra les gustaba mucho, esperemos que les guste esta nueva, tratando de renovarnos y poco a poco nos vamos a desvelar hoy todas las novedades, poco a poco iremos desvelándolas, pero sí en las redes sociales, ¿no? Seguimos en las redes sociales y a partir de hoy que arrancamos ya la nueva temporada vamos a estar únicamente presentes en nuestra página en el Facebook, que sabéis que es eBlanco Radio. De la misma manera que en Twitter, también @eBlancoRadio, ahí nos encontráis. Esa es la forma fácil de encontrarnos, ¿no? Fácil y directa. Sí estamos pidiendo, porque ha sido curioso durante este verano que hemos hecho unos cuantos viajes, la cantidad de gente que nos escucha en muchas partes del mundo. Tenemos constancia de ello, ¿verdad? Tenemos mucha constancia, además porque a lo largo del programa vamos emitiendo esos saludos que nos mandan los oyentes desde cualquier parte del planeta, a través del correo electrónico, nos escriben en las redes sociales, están presentes y nos gustaría tener ese contacto esta nueva temporada también. Por eso os pedimos que continuéis mandándonos esos saludos desde cualquier lugar en el que os encontréis, porque escucharéis la voz aquí en las ondas y seguro que os hace ilusión. Vale, forma de hacerlo a través de las redes sociales, a través de nuestro correo. Exactamente, con vuestro propio teléfono móvil grabáis un saludo, dejáis que se escuche un poquito el ambiente en el que os encontráis y nos lo mandáis por correo electrónico. Nuestro correo electrónico, os recuerdo que es espacioenblanco@rtve.es. Yo este año me he asombrado porque estábamos en el sur de Tailandia y de repente nos encontramos con dos españoles, 2 personitas encantadoras que decían, ¿ves cómo los escuchamos? Guatemala, no recuerdo dónde era, en Guatemala también había un ingeniero español que estará escuchando seguro, que hace perforaciones, que decía, os llevo escuchando un montón de años, en muchas partes del mundo. Saludos para todos, es un placer. Y hay un teléfono, un WhatsApp que hemos incorporado, que lleva nuestro compañero Ramón Álvarez, que dentro un poquito vendrá a contarnos cosas que adelantamos si quieres. Así es, recordamos que la sección se llama Recuerdos del Espacio en Blanco, donde podéis mandar un mensaje a un WhatsApp al 652035934, lo repito, 652035934, pidiéndole a Ramón pues alguna entrevista que recordéis que se haya emitido en el Espacio en Blanco, en nuestro histórico, algún momento clave, y intentaremos recuperarlo. Ramón lo busca y si lo tenemos, volvemos a emitir. Y tenemos premios esta noche, un teléfono abierto, 900-137-137, teléfono de llamada gratuita por si quieren llamarnos, y enseguida vais a atender el teléfono, ¿verdad? Así es, enseguida nos vamos para allá. Saludar a Antonio Baena, nuestro webmaster que está aquí esta noche. Buenas noches. Luego te tocará hablar. No te cantamos el cumpleaños feliz porque te pones... Y a unos cuantos amigos que han venido a vernos también. Buenas noches. Este es el Espacio en Blanco.
Esta noche os proponemos un viaje diferente. Comenzamos nueva temporada y ya estamos listos de nuevo para entrar en esos mundos mágicos que nos gustan. Muchos serán los argumentos a los que deseamos pasar revista, nuevos misterios que se asomarán a este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Y para comenzar, nos vamos a la búsqueda de leyendas que dejan huella. Huellas que seguiremos por nuestro país. Los primeros pasos los encaminaremos tras los ecos de demonios y maldiciones. Seguiremos a la búsqueda de gigantes y otros prodigios. Y terminaremos caminando por la ruta de las caras. Será uno de nuestros temas. Seguiremos con un asunto que vuelve de nuevo a la actualidad. Uno de vuestros favoritos, los ovnis. Nuevos casos, nuevos testimonios, nuevos testigos se acercarán al programa. Todo ello es parte de lo que os hemos preparado para hoy. Disfrutarlo. El espacio en blanco se vuelve a abrir ante nosotros. Con esa música entramos ya para saludar a nuestro primer invitado, Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús. Nueva temporada, primer invitado, queríamos que lo inaugurases tú, un poco como continuación de ese viaje que casi terminamos en la anterior temporada de esa España fabulosa. Escritor, ¿cómo sabes tanto de historia? ¿Lees mucho? Bueno, la verdad que yo creo que la historia es el sustrato un poco de todos los que somos curiosos, ¿no? A partir de la historia empiezas luego a indagar por otros terrenos, pero yo creo que la historia es básico para cualquiera, con independencia de su profesión o de su afición. Conocer algo de historia, algo, no hace que sea mucho, te da una perspectiva global para entender muchas cosas de lo que está pasando ahora mismo. Pero tú conoces mucha historia, ¿eh? Bueno, lo intento. Eres abogado. ¿Cuántos libros llevas escritos ya? Empezaste en las primeras ediciones del Espacio en Blanco, sí, hablando de gnomos y seres elementales y todo ese tipo de historias fabulosas que siguen existiendo ahí, ¿no? Sí, bueno, eso fue mi primer libro, el que escribí con Carlos Canales, se llamaba Duendes. Luego se termina la trilogía de Duendes, Hadas y Gnomos. Y entre medias hubo otro libro que también se ha convertido en clásico con el tiempo, que es Seres y lugares en los que usted no cree, donde no solo exponemos unos cuantos casos de personajes extraños, malditos, misteriosos, sino que intentamos dar como una teoría, ¿no? Un poco lo que hay alrededor de toda esta casuística en la que la mayoría de la gente no cree, pero que sin embargo se siguen produciendo de forma reiterada. Es como si fueran aparte o al margen de la razón. Entonces nos interesaba mucho ese título, además, porque en el fondo es poner sobre el tapete cantidad de testimonios que nuestra razón nos impide creer, porque entonces tendríamos que cambiar nuestro sistema de valores, pero que las leyendas, tradiciones, testimonios son recurrentes a la hora de afirmar que ciertos personajes o ciertos lugares, vamos a llamarlos dimensionales, pues han formado parte no solo del folclore, sino también de las creencias de un pueblo. Y es curioso cuando sales un poco de ese mundo tecnificado en lo que nosotros vivimos, cómo la gente sigue creyendo en esas cosas. Lo hemos podido ver este año, por ejemplo, en Guatemala, cómo la gente cree en esos seres pequeñitos. En Tailandia tienen una creencia, en Asia también increíble, que sobre todo esto, ¿no? ¿Hemos perdido algún mecanismo nuestro en nuestro cerebro que nos impide ver esa realidad? ¿O nos la han tapado? ¿Nos la han...? Sí, yo creo que ha habido ahí una especie de conspiración perversa
porque hasta el siglo XVIII este tipo de creencias eran muy habituales, es decir, no se desligaba el mundo de la razón del mundo de los sueños, pero cuando llega un poco la industrialización, cuando llega el siglo de la razón, se empieza a pensar que todo esto que formaba parte de las tradiciones, de las leyendas, pero de las leyendas esenciales de un pueblo, no de los cuentos de viejas, sino de cosas que estaban pasando y que luego se contaba al calor del hogar o al calor de una chimenea. Ese tipo de cosas, ese mundo de la tradición, queda un poco relegado con el mundo de la industrialización. Yo creo que fue un error, porque intentar desligar un poco lo que antiguamente se llamaba el mundo de la Iglesia y el mundo de la razón, o el mundo de la espiritualidad y el mundo del raciocinio, yo creo que es un error, porque nuestra mente está además condicionada para que tengamos esos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, donde se permite todo, es decir, donde la intuición es tan valiosa como el razonamiento, como que tu forma de ver el mundo es importante cuando aunas esos dos hemisferios. Cuando te cercenan, cuando te quitan una gran parte de la esencia de un pueblo, que son este tipo de creencias, otra cosa es lo que hay detrás de cada una de ellas, ¿eh? Yo creo que de alguna forma eso lo hemos sentido hasta el punto de que mucha de esa literatura, o muchos, por ejemplo, de los que nos dedicamos a rescatar los misterios y sobre todo a recorrer estos lugares mágicos, de algunos comentaremos esta noche, o a poner en solfa que estos personajes mitológicos no solo están en los sueños o en las pesadillas o en los relatos, sino que también hay gente que ha tenido una vivencia que le ha cambiado la vida. Cuando todo este tipo de cosas las va relegando un poco al olvido, pensando que no tiene más trascendencia que el que lo cuenta, y el que lo cuenta a veces pues dicen que está como medio loco, yo creo que eso nos ha impedido ver la realidad en un amplio sentido de la palabra. Y cuando tú no conoces la realidad, desde luego, al final te imponen una realidad que no es la tuya. Entonces yo creo que no hay que perder nunca de vista el mundo de la razón, el mundo de los sueños, el mundo de la intuición, es fundamental. Vamos a intentar esta noche descubrir esa otra parte de la realidad. Director de La Escóbula de la Brújula, un programa que se emite los viernes. Los viernes de 10 a 12 de la noche. Este es nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Nos vamos de viaje a la búsqueda del diablo y alguna de sus obras. Muy bien. De esta intervención diabólica, el acueducto de Segovia, por ejemplo. Al diablo se le debían dar bien los puentes, ya que también en Segovia dicen que trabajó a destajo durante una larga noche para acabar el acueducto y cobrarse así el alma de una bella joven. La leyenda cuenta que solo faltaba por colocar la última piedra cuando el primer rayo de sol golpeó el rostro del demonio, que indignado por su derrota, abandonó la ciudad junto a sus ayudantes, dejando el hueco en el acueducto, el mismo donde ahora vela la Virgen de la Fuencisla.
Son solo unos ejemplos del paso del diablo por nuestras tierras. Hay muchos más, nos los cuenta nuestro invitado. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un diablo muy trabajador, ¿no? Jesús. Muy trabajador y muy tonto, porque nunca consigue su objetivo. Al final hace un puente en una sola noche, pero siempre queda burlado. Nunca se lleva el alma de la persona con la que ha hecho el trato. Siempre el gallo canta antes de tiempo, por lo tanto le sorprende el amanecer. En este tipo de cuentos, porque son cuentos, en estas leyendas populares, lo que hace referencias a dos cosas que yo creo que son muy importantes. Por una es cómo les debió impresionar a nuestros antepasados ciertos puentes, por ejemplo el acueducto, fíjate, un acueducto romano, que al final se tienen que inventar una leyenda donde aparece un demonio para justificar esa gran obra de ingeniería, esa gran obra de arquitectura. Eso también se da, por ejemplo, en la toponimia de lugares naturales, en barrancos, en hoces, en gargantas del diablo, que siempre, o del diablo del infierno. Fíjate que se utiliza una toponimia parecida, pero siempre dando a entender el asombro, lo imponente, lo asombroso que tiene ese lugar natural. Y si es un lugar artificial, es decir, un puente, por ejemplo, pues tiene que andar siempre por ahí el demonio. Si estamos hablando de un monumento megalítico, casi siempre hacen referencia a gigantes, hacen referencia a brujas, a duendes, a hadas, es decir, personajes sobrenaturales que como si nuestros antepasados no hubieran sido capaces de construir aquello. O sea que eso es uno de los leitmotiv importantes en estas leyendas. Y la segunda, que este demonio no es un demonio mayor, es un demonio menor, porque eso es burlado, al final siempre queda como un estúpido, no consigue su propósito, y es un poco como diciendo, ¿ves cómo se le puede engañar? O sea, le puedes utilizar para tus fines, pero luego le engañas con un ardid cualquiera. Entonces siempre el demonio queda mal parado y no tiene nada que ver con el tentador de almas que aparece en otras leyendas. No he dicho que tu último libro, tu última obra es La España fabulosa, leyendas que dejan huella, que es un poco lo que estamos analizando. Sí. Aquí hablas del sillón del diablo. ¿Dónde está esto y qué significa este sillón? Está en Valladolid. Es un sillón que tiene una maldición añadida, lo cual le da un marchamo de sobrenaturalidad mayor, ¿no? Claro, que algo se llame el sillón del diablo y además que ese sillón lo puedas ver, que no quede como una leyenda etérea, pues es mucho más llamativo. Aquel que lo quiera ver, ya no digo tocar, porque ya no digo sentarte, porque tienes además una cinta roja para que no te puedas sentar, porque acarrea unas funestas consecuencias según la tradición. Y te lo cuento de forma muy resumida. Resulta que había un médico en el Valladolid del siglo XVI, Andrés de la Proaza se llamaba, que tenía unos conocimientos por encima de la media, y esos conocimientos que le permitían pues diagnosticar enfermedades y saber un poco la solución, pues rápidamente el vulgo empezó a rumorear de que no eran normales, ¿no? Que a lo mejor había hecho un pacto con el diablo, y más cuando un niño desaparece y se le busca, la Inquisición toma cartas en el asunto y encuentran en su casa efectivamente el niño diseccionado, porque parece que había hecho una autopsia en épocas en que estaba prohibido. Bueno, razón de más para que la Inquisición tomara cartas en el asunto. Al final le procesan a Andrés de la Proaza, y ¿qué ocurre? Que en el interrogatorio pues él confiesa que él tenía y tiene en ese momento un sillón frailero, como se llamaba, que se lo había pasado un nigromante de Navarra por unos servicios médicos prestados. Pero tenía como una condición, dice, cada vez que te sientes en ese sillón tú adquirirás como conocimientos infusos gracias al diablo, ¿no? Que te va a dar una especie de conocimiento, de sabiduría innata, pero, ojo, a cambio de vender tu alma, pero nadie se puede sentar en este sillón que no sea licenciado en medicina. Bueno, el hecho es que al final le condenan a muerte, este licenciado, este médico, muere ahorcado, y del sillón queda relegado, se pierde con el paso del tiempo el sentido y el significado que tenía este sillón del diablo, y cuentan que en el siglo XIX un par de bedeles, imprudentemente, que habían olvidado esta leyenda, se sentaron para echar una cabezadita y a la tercera vez pues murieron. No se sabía muy bien la causa y el efecto hasta que el segundo también muere. Entonces alguien recordó que en el siglo XVI existía esta leyenda y esta maldición referente al sillón del diablo. Y desde aquel momento lo colgaron en el techo para que nadie tuviera acceso, pensando que era el causante del maleficio. Pero bueno, cuando se hizo este Museo de Arqueología en el Palacio de Fabionelli en Valladolid, se pensó con buen criterio que para adornar la sala del siglo XVI, pues qué mejor que este sillón, donde además hay una cartela que lo dice claramente, sillón del diablo. Pero con la condición, no lo dicen expresamente, pero con la condición de que no te sientes, no vaya a ser que no seas licenciado en medicina y seas la tercera víctima.
Hemos querido volver a contar la historia, la avanzaste en la otra vez en el programa. Sí, lo conté. Sí, porque nos han venido algunos datos de dónde estaba de nuevo. Preguntaban, ahí tenéis todos los datos y no os sentéis en ese sillón. La mano del diablo en una cruz de Cuenca. ¿Esto? Bueno, ahí tienes una leyenda muy curiosa que tiene distintas variantes. La de Cuenca para mí es la más llamativa porque es una leyenda que deja huella. Es decir, ya no estamos hablando de las correrías que hace el diablo en busca de almas para tentarlas y para llevarlas al infierno, sino que en este caso es la misma mano del diablo el que queda depositada en esta cruz, la cruz del convertido la llaman, que está cerca de la ermita de las Angustias en Cuenca, y que básicamente se refiere que en el siglo XVIII un joven galán intentando conseguir los amores de una joven desconocida que estaba en la fiesta, pues la tiró los tejos y mira tú por dónde esta joven llamada Diana, ya el nombre es bastante significativo, pues era el diablo pero vestido de esa guisa. Al final el joven descubre que es un diablo, más bien una diablesa, porque tiene pezuñas en lugar de pies, se echa a correr. Estamos hablando de una noche especial, dice la leyenda, que la noche de Todos los Santos, imagínate, echa a correr la diablesa, que en el fondo es una lamia. Las lamias la describen las leyendas como mujeres muy guapas, pero que tienen luego pezuñas, y eso delata su auténtica naturaleza. Y él se pone en sagrado. ¿Cómo se pone en sagrado? Cuando entras en una ermita, entras en una iglesia. Y la diablesa, esta tal Diana, esta lamia, por la rabia que le dio, entonces puso la mano en la cruz de piedra, como diciendo, te has salvado, pero ya te espero en la siguiente. Y esa mano sigue ahí. Es curioso, es una cruz que se ha reconstruido varias veces, pero el trozo antiguo, el trozo donde aparece una mano con una especie de garras, una mano bastante sobrenatural, ahí queda, ¿no? Entonces, bueno, pues no deja de ser... ¿Cruz de piedra o de madera? Es de piedra, es una cruz de piedra bastante antigua, aunque está muy reconstruida. Ahora el que la vea verá que dice, bueno, si esto es nuevo, pero el trozo donde está esa mano, que es un bajorrelieve en definitiva, ese es el que se ha mantenido, y en teoría es un bajorrelieve del siglo XVIII, que es cuando surge esta leyenda que tiene esa singularidad. Si alguien quiere ver la mano y conocer esta leyenda que yo he contado sucintamente, pues seguro que sentirá un pequeño escalofrío. Hablemos de aquelarres, el aquelarre de Barahona. Sí. Tiene que ver con diablos y con diablesas. Bueno, tiene que ver con, tú lo has dicho, las brujas están muy asociadas al diablo, siempre se decían que eran las acólitas del diablo, pobrecillas, ¿no? Ya sabes que la caza de brujas, esa infame caza de brujas que hubo en la historia de Europa durante 3 siglos, ni más ni menos, duró bastante, fue también una caza misógina, fue una de caza mujeres contra la mujer. Liberadas, ¿no? Totalmente liberadas, y que en algunos casos tenían ciertos conocimientos herbolarios, eran curanderas, eran mujeres, pues bueno, pues que hacían lo que podían para sobrellevar, ¿no?, su vida, y muchas veces pues una vida bastante miserable. Pero basta que el diablo, fíjate, y además dicho por las grandes autoridades eclesiásticas y civiles de aquella época, que el diablo prácticamente estaba en todas las esquinas, que había que tener cuidado con él, que el mayor peligro del diablo era pensar que no existía. Bueno, pues todo eso, sobre todo el pistoletazo de salida que le da el famoso Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, pues hubo toda una histeria colectiva alrededor, sobre todo de mujeres, porque el 80 y tantos % de los procesos inquisitoriales era contra mujeres. Luego estaban los brujos, pero los brujos eran como los engañados por las mujeres, ¿no? Las mujeres decían que tenían como más poder de seducción a la hora de llevar al hombre por mal camino. Y esto lo decía, pero gente supuestamente inteligente que había en aquel momento, ¿no? Y entonces son tratados de jurisconsultos, son tratados de abogados, de obispos, de papas, que consideraban benéfico que se limpiaran determinados pueblos o localidades de estas brujas. Bueno, pues en España, como bien sabes, hay ciertos pueblos que se consideran así, el pueblo de las brujas, ¿no? Yo sé, desde Daimiel, por ejemplo, en Ciudad Real, hasta Zugarramurdi, en Navarra, y te podría citar otros cuantos más. Pero en el caso de Barahona, en Soria, se da también otra singularidad. En la mayoría de los lugares te dicen que hacían aquelarres, pero tú vas y no encuentras ya nada, no encuentras ningún vestigio. Pero en Barahona sí. Encuentras el confesionario de las brujas. Y esto es lo interesante. Alrededor, muy cerca del pueblo, no está en el casco urbano, no está en el castillo, tienes que ir a una zona, hasta 1,5 kilómetros más o menos, y te encuentras como una especie de piedra, de monolito, de pequeño menhir, con una cruz grabada en la cúspide de esa piedra, y tiene un agujero, un orificio de unos 15 centímetros, no mucho más, y lo llaman el confesionario del diablo. ¿Por qué? Y aquí entra
por una parte, la tradición de que es verdad que en Barahona, y además en el proceso inquisitorial de Cuenca, que era como el tribunal que juzgaba todos los casos de la zona, pues se sabe que, por ejemplo, la Morillas o la Ensarona, en fin, los distintos nombres de las brujas que había en aquella época, confesaron todo lo inconfesable sencillamente por la tortura a la que eran sometidas. Y una de las bobadas que decían, porque eran bobadas, aparte que volaban con escobas y tal, en fin, todo ese prototipo de la bruja que nunca nadie vio volar a una bruja en una escoba, ya sabes que tiene que ver más con las plantas solanáceas, en fin, los alucinógenos que ingerían o se untaban. Sí decían que en ese lugar el diablo, en el aquelarre que hacían, porque el aquelarre se hacía en ese sitio donde está este pequeño menhir, esta piedra, ahí el diablo las confesaba. Es decir, que las brujas iban allí, ponían la cabeza o su boca en ese pequeño orificio y entonces de alguna forma hacían, bueno, pues un remedo paródico de lo que es la confesión de la Iglesia. Sabes que un poco el satanismo lo que busca es cambiar el orden de todo lo que se hacía en los actos litúrgicos. Y entonces el diablo pues las confesaba, donde ellas, en lugar de confesar los pecados, confesaban las virtudes, con lo cual era todo lo contrario. Y esa piedra y ese mojón, con ese agujero circular, todavía se conserva y se dice que es el confesionario de las brujas. No tiene, como te puedes imaginar, ninguna credibilidad esos testimonios, pero no deja de ser significativo que en ese lugar donde se hacían estos aquelarres, otro era Cernégula, por ejemplo, en Burgos, pues en Barahona sí se conserva esta piedra, este confesionario de las brujas, y desde luego cuando yo he ido allí, el hecho de que estuviera esa cruz, que yo creo que es posterior, era para cristianizar un lugar pagano que sin ninguna duda sí que hacían rituales de distinto tipo, y ¿por qué no? Aquelarres, pero ojo, los aquelarres que piensa la gente no los que realmente se hacían. Los aquelarres eran conciliábulos de brujas, pero para compartir conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Casi siempre relacionados con la salud, con las hierbas, en fin, con la forma de vivir de un pueblo y de una época en la que lo que se perseguía sobre todo era cómo llegar al día siguiente. Y la única forma de llegar al día siguiente es tener una serie de conocimientos que te permitieran sobrevivir. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, nuestro teléfono 900-137-137 por si quieres intervenir. Nómadas. Entrando en la ciudad, el río tiene esta forma de luna, es un símbolo que aparece desde la Edad Media en las armas de Burdeos, el puerto de la luna. La guardiana del Garona, Burdeos la Rubia, una ciudad de piedra caliza en la llamada Dulce Aquitania. El tradicional desayuno de un buen bordelés, es decir, tomar ostras, paté y pequeñas salchichas. Nómadas, con Álvaro Soto. La mesa es algo muy serio en la capital francesa del vino. Los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor, en Radio Nacional de España. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Jesús Callejo esta noche como invitado central en esta primera parte del programa. El diablo está en todas las partes de nuestro país. Vamos a La Gomera. Hay una maldición gomera contra los perros. Sí, los perros malditos llaman, incluso los perros josicos, que nunca he sabido lo que significa, pero lo dice. Bueno, la historia es curiosa. Yo la descubrí hace muy poco, el año pasado, gracias a que fui a La Gomera, y Carlos Simancas, que es bueno, pues un buen amigo y además como un cronista que recoge todo este tipo de testimonios insólitos de su isla, pues me dijo algo que, claro, me picó la curiosidad. Me conoce y dice, ¿quieres que te enseñe algo que te va a sorprender? Digo, venga, vale. Entonces estábamos en la capital de La Gomera, y me lleva pues a la iglesia, ¿no? A la parroquia de San Sebastián, y entonces allí me encuentro con algo que ya él me había advertido, pero no me lo quería enseñar directamente, y es que en el altar, bueno, en uno de los 2 altares que tiene, pues hay una inscripción en un tipo de letra muy del siglo XVIII, que apenas se veía porque no estaba muy claro, pero que me decía que estaba relacionado con un fresco, con un gran cuadro que estaba en la parte izquierda de la iglesia. Y ese gran cuadro era una batalla naval de un intento de invasión por parte de la flota inglesa, comandada por el almirante Charles Wickham, en el año 1745, donde casi llegan a invadir la isla. Entonces se salvan por el famoso silbo gomero, que lo pasaron de montaña a montaña, y bueno, gracias a eso la guarnición evitó que se produjera ese desembarco, que pudo haber traído consecuencias bastante nefastas. Y al parecer, desde aquel momento a los ingleses pues no les caían muy bien. Lógico, si te quieren invadir tu isla, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Y en lo que me contaron, y luego yo lo pude ver y lo pude fotografiar, es que en el altar, fíjate en qué lugar tan sagrado, habían escrito una maldición contra los perros malditos. Y además se repetía 2 veces. Había, además de una serie de oraciones, de invocaciones a la Virgen, este párrafo era muy llamativo. Entonces, claro, eso de perros malditos, hocicos, eternamente seréis malditos, amén, una cosa similar, dices, qué raro, ¿no? Esto parece que no pega en un templo cristiano. Y la interpretación es que posiblemente era para que estos ingleses ya no volvieran otra vez a aparecer por allí. Y qué mejor lugar para que esa especie de conjuro, de maldición, surtiera más efecto que colocarlo justo en el altar de la iglesia principal de La Gomera. Entonces, por ahí irían los tiros. Es verdad que es muy difícil ver y que de alguna forma pues se ha descubierto ese mensaje oculto, que tampoco era necesario que la gente lo leyera, sino que ya sabes que el poder de las palabras, y más cuando las escribes, pues tiene una mayor resonancia. Entonces, bueno, me llamó la atención, y de ahí esa maldición gomera, supuestamente no a los perros, pobrecillos los perros malditos, sino un apelativo totalmente desdeñoso contra los que intentaron invadir la isla, que era el almirante Chaswihan. Antes de dejar Aventuras del Diablo para seguir buscando gigantes, el lugar que más te llama la atención donde el diablo ya deja una huella. En 30 segundos, si puedes. Sí, mira, te lo resumo. En San Millán, en el monasterio de Suso, que es el monasterio de arriba, me encontré también con un monolito, con una piedra, con una cruz de hierro encima de la piedra y con una inscripción muy llamativa, y que luego, si quieres, te la desarrollo, pero que me llama la atención. Tú lo ves, monasterio de Suso, y en esa inscripción ponía: aquí es donde San Millán luchó visiblemente contra Satán. Visiblemente. Ese adverbio, visiblemente, me llamó mucho la atención, porque dije, qué curioso que quede una huella del lugar exacto donde no solo luchó, sino que lo venció. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nos vamos a la búsqueda de gigantes y otros prodigios por nuestra geografía. En los impresionantes Berruecos, sobre una zona rocosa con formas fantasmagóricas y sugerentes, las tumbas siembran un terreno otrora sagrado para sus habitantes. Y en la época romana, los romanos de finales del Imperio, en época tardorromana ya, entroncando con la etapa visigoda, pues construyeron estas sepulturas en estos bloques graníticos, excavadas, como vemos, a cierta profundidad, y la roca es bastante dura, lo cual significa que debieron de estar mucho tiempo haciendo cada una de estas sepulturas. A partir del siglo VII, con la llegada de otros pueblos a la región, la gran mayoría de los sepulcros fueron saqueados y sus ajuares robados. Casi todas ellas tienen la forma de la cabeza para apoyar la cabeza del cadáver. Algunas, como en este caso, son dobles, lo cual implica que a lo mejor habría alguna relación de familia entre ellos. Y tienen la parte superior una canaladura para poder desviar el agua de lluvia y que no entrara adentro. A excepción de Lux, esa pista que dejó el destino en forma de palabra, el resto de la inscripción que salpicaba el cuerpo de ese insólito ser fue borrada por el tiempo. Probablemente, el mensaje que esta extrañísima lápida contenía no se conozca jamás. Sepulturas de gigantes en nuestro país. ¿Existieron? Nuestro invitado nos da más datos. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Gigantes. Los hay en España también. Ahí escuchábamos una crónica de algunas tumbas que se habían encontrado gigantescas en algunas partes de España. Claro, depende un poco lo que tengamos por gigantes. Claro que ha habido personajes gigantescos desde un punto de vista mítico,
pero del cual no tenemos constancia histórica, pero luego sí tenemos constancia de personajes gigantes de más de 2 metros, que sí sabemos su obra, sus aventuras y sus desventuras. Y en el libro sí intento referirme a ellos. No tanto, ya digo, los personajes míticos, en fin, siempre se hablaba, así que los guanches, por ejemplo, pues tenían una altura descomunal, o incluso los patagones, ¿no?, cuando llega Magallanes. Me refiero ya a más personajes nuestros, más cercanos, y cuento un par de casos que me llaman la atención, sobre todo del siglo XIX, a pesar de que ciertos reyes míticos, bueno, no tan míticos, también tiene toda una trascendencia histórica. Por ejemplo, Sancho VII el Fuerte, ¿no?, el Sancho de Navarra, tenía una estatura monumental, hasta el punto que su tumba, que está en la Real Colegiata de Roncesvalles, en Navarra, esa tumba que dice que está hecha a tamaño natural, en la tumba encima está la estatua yacente de Sancho el Fuerte. Y la estatua yacente, si realmente es verdad lo que dice la leyenda, que está a tamaño real, realmente el que tenía, pues estamos hablando de más de 2,20 metros. 2,20 metros. Imagínate qué tierra, ¿no? Vaya rey, por eso lo llamaban el Fuerte, ¿no? Bueno, también Maximiliano, por ejemplo, primero, el padre de Felipe el Hermoso, tenía también una altura increíble, estamos hablando del siglo XVI, y este hombre pues decía eso, que pasaba también de los 2,20 metros y que era imponente, bueno, hasta el punto de que comía tanto, que murió de una indigestión de melones, o sea que el pobre Maximiliano I así le fue. Bueno, pues con independencia de estos casos, que los hay, incluso se han encontrado tumbas con, en fin, con un tamaño considerable, siempre y cuando estamos hablando de eso, pasando de 2 metros. Para que te hagas una idea, Pau Gasol son 2,15 metros. Todos los que vamos a hablar tienen más de 2,15 metros. Imagínate si ya Pau Gasol impresiona ahora lo que podía impresionar en el caso, por ejemplo, del gigante extremeño. El que quiera ver el esqueleto del gigante extremeño, porque son leyendas que dejan huella, a mí me interesa rescatar aquellos sitios y aquellos que se pueden ver, ¿no?, que tú puedes ver, que los puedes fotografiar, en algunos casos los puedes tocar, porque yo creo que eso es lo bonito, ¿no?, de la leyenda. Bueno, pues el que vaya al Museo de Antropología de Madrid, el que está al lado de Atocha, y vaya a ese museo casi de curiosidades que en su momento hizo el doctor Velasco, pues se puede encontrar con una curiosidad llamativa. Por una parte es este esqueleto del gigante extremeño, que obedecía al nombre de Agustín Luengo. Él era de Puebla de Alcocer, de un pueblo de Badajoz, y padecía de acromegalia, es decir, una enfermedad, un problema de la glándula pituitaria que hace pues que la glándula del crecimiento pues se siga desarrollando continuamente, y claro, es gente que no vive demasiado tiempo precisamente por esa anomalía genética. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Agustín Luengo le encuentra el doctor Velasco. El doctor Velasco era muy aficionado a recoger este tipo de testimonios, y fíjate, y más de un gigante, que en este caso medía 2,33 o 2,34, wow. Estamos hablando todavía de una altura mucho más considerable, y hace algo muy curioso con Agustín Luengo, y es comprarle en vida su cadáver. Sí. Sí. Este hombre, tú te puedes imaginar, el ser tan gigante, su medio de vida era prácticamente ir a las actuaciones circenses. Le llevaban los circos de aquí para allá y ganaba lo que ganaba, no tenía más oficio ni beneficio. Y entonces le compra su esqueleto, porque él le quería momificar, le compra en vida y le da 3.000 pesetas de la época. Que era mucho dinero. Que era bastante dinero. Pero no las da de golpe, porque sabía que tenía una vida bastante licenciosa, y dice, mira, yo te doy 1.500 pesetas ahora y cada mes vas a recibir 2,5 pesetas. Que era, para que te hagas una idea, 2 jornales de lo que cobraba un albañil. O sea, que una cantidad suficiente. ¿Qué ocurre? Que este hombre dice, bueno, pues ya está, con este dinero me doy a la buena vida. Entonces le dio pues por ir a todos los tugurios, por beber, ir al burdel de la Antonia, gastar casi todo su dinero con una de las prostitutas favoritas suyas, de tal manera que, mira tú por dónde, te lo cuento ya de una forma muy rápida, porque bueno, es bueno conocer un poco la historia personal que hay alrededor de este esqueleto que se puede ver en el Museo de Antropología. Y este hombre al final, pues eso, con tanto exceso que hacía, justo la Nochevieja del año 1875 se muere en una acera de Madrid. Ahí tirado. Y el doctor Velasco... ¿Pero de qué muere? ¿Se sabe? Sí, parece que tenía una tuberculosis ósea, y entonces, bueno, pues aparte de muchas cosas y de la mala vida que se estaba dando, pero una tuberculosis ósea que junto con la acromegalia, pues evidentemente no viven demasiado tiempo, ¿no?, estas personas.
Pero claro, cuando muere, él no se le avisan al doctor Velasco con tiempo suficiente para ir y coger el cadáver y embalsamarlo. Cuando le avisan ya había pasado un par de días y ya el cadáver ya estaba, por decirlo así, inservible. Pero dice, bueno, pues me quedo con el esqueleto, ¿ya qué le vamos a hacer? Si no, ahora mismo tendríamos la momia de Agustín Luengo. Lo curioso es que cuando tú vas a Puebla de Alcocer hay un museo de él donde tú puedes ver su sombrero, sus guantes, su silla, y todo es gigantesco. Parece que estás en una especie de museo en lugar de miniaturas del gigantismo, y correspondía a este personaje, igual que un coetáneo suyo que fue el gigante de Alzo en Guipúzcoa, algo parecido, mucho más listo porque vivió más tiempo. Fíjate que este gigante extremeño murió con 26 años tan solo. Sin embargo, el gigante de Alzo, que tenía más o menos 1 o 2 centímetros más, pues vivió más tiempo, vivió hasta los 43 años, pero por lo menos dejó rica a la familia. El problema de Agustín Luengo es que no dejó rico a nadie y murió precisamente como causa de su inconsciencia. Él pensaba que iba a vivir mucho más y mira tú por dónde, tanto él, que no llegó a disfrutar de todo el dinero que le dio, como el doctor Velasco, que tiene también una historia truculenta alrededor, ninguno de los dos llegaron a cumplir su sueño, su deseo, pero el que quiera ver su cadáver, en este caso sus huesos, puede ir a 2 sitios, al Museo de Antropología, y lo que yo descubrí mientras estaba haciendo esta investigación, cuando fui al Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, me encontré con otro esqueleto que ponía en la cartela gigante extremeño. Digo, toma. Resulta que hay 2 gigantes extremeños de los que solo tenemos la filiación de uno. Hay otro gigante extremeño del que no sabemos nada y que también el doctor Velasco llegó a comprar su osamenta. Estos gigantes no tenían nada que ver con esa otra teoría de los venidos del cielo, que se juntan con las hijas de los hombres. Y no tiene nada que ver con los Nephilim, con los Anunnaki, ni nada parecido. La gigante Eugenia, brevemente, si puedes, antes brevemente te digo, a otra ruta. Bueno, fíjate, esto es una cosa curiosa y un poco también da un poco idea de la época que vivimos, y de la que cuando había un nacimiento extraño y alguien, por ejemplo, que se salía de la norma, no era nacimientos monstruosos, como así los definían, pues eran exhibidos en la corte. Y en este caso, mira tú por dónde, nace una niña con un gigantismo bastante considerable en Barcelona, en un pueblo de Burgos. Bueno, pues cuando tenía 6 años más o menos, ¿qué hacen? Que la llevan a la corte. En la corte, que había en aquel momento, era del último Austria, que era Carlos II el Hechizado, que en fin, que también el hombre se las traía en cuestiones genéticas. Pero, ¿por qué se hacían este tipo de cosas? ¿Por qué se exhibían a estos niños, en este caso a esta niña, a la giganta Eugenia, como la llamaban? Porque de alguna forma consolaba también al monarca, que había en aquel momento, que el hombre también pues dejaba mucho que desear en su aspecto físico, y es como diciendo, mira, hay alguien que todavía es menos agraciado que yo. Y entonces, bueno, la pobre chica fue exhibida, ¿no?, en alguna que otra corte, y sobre todo pues en la corte española, y a cambio pues la daban pues al fin algún dinerillo. Y aquí viene un poco lo interesante, y por eso conocemos también su historia, porque el pintor de cámara, que era Carreño Miranda, hace 2 retratos de ella, uno vestida y la otra desnuda. O sea, para que veas un poco también esa ignominia de un poco de escarnio que no venía a cuento, pero como diciendo, fíjate, es tan impresionante vestida como desnuda. Y para colmo, los 2 cuadros los titula La monstrua vestida y la monstrua desnuda. Dice, hombre, llamarle monstrua, porque se considera que una especie como de monstruosidad de la naturaleza. Y la otra parte, es decir, la parte también que ha dejado huella no solo en estos 2 cuadros de Carreño de Miranda, sino que, como era la de Avilés, en Avilés hay una estatua donde se representa también a la giganta Eugenia. Entonces, bueno, es un caso muy representativo de cómo aquellas personas que tenían malformaciones genéticas o tenían alguna anomalía, pues eran exhibidas o eran mostradas. En el caso del gigante extremeño, en el gigante de Alzo, pues en los circos, y en este caso, pues iban de corte en corte. Estos casos que has contado son por deformaciones o problemas físicos, ¿no? Sí. Pero ¿qué opinas, un poco por cerrar el tema de los gigantes? ¿Crees que han podido existir una raza, como se dice, de gigantes que no se sabe un poco su origen, no se sabe dónde han podido venir y que están repartidos por todo el planeta? Particularmente yo creo que sí, porque además no repugna un poco lo que sería la teoría histórica oficial. Es decir, se sabe que ha habido muchas razas, muchas etnias que han desaparecido. Y han desaparecido pues muchas veces pues por cuestiones de invasiones o sencillamente por endogamia, es decir, se han apareado entre ellos, al final acaban desapareciendo.
Y el que haya tantas leyendas en todo el mundo, incluido en España, yo he recogido, como tú bien sabes, en estos libros que hemos citado al principio, pues he recogido muchas leyendas de gigantes, sobre todo en la cornisa cantábrica, ¿no? Que los llaman de distintas maneras, desde los jáncano, el patarico, los mouros, los gentiles, todos hablan de unas razas gigantescas, algunos con un solo ojo, otros con dos. Entonces, claro, cuando eso lo encuentras en prácticamente todas las culturas, se hablan de ese gigantismo. Cuando hablamos de gigantismo no estamos hablando de 4 metros, estamos hablando de gente que tenía más de 2 metros, pero que era impresionante, con una fuerza descomunal, además con un hirsutismo, que decir que tenían pelo por todos los sitios. De ahí viene un poco el mito del hombre salvaje, que también aparece representado en algunas iglesias, en algunas catedrales. Entonces, yo entiendo que sí, el que no se haya encontrado todavía tumbas o huesos es muy normal también, porque si hablamos de una época anterior a los 12.000 años, y que pudieron haber existido perfectamente, precisamente cuando se produce cuando se produce el deshielo, cuando la última glaciación, cuando ya desaparece, se sabe que el nivel del mar sube, y cuando sube el nivel del mar, muchas de las tierras que estaban cerca del mar han quedado anegadas. Entonces desconocemos prácticamente todas aquellas ciudades, culturas y civilizaciones que estaban cerca de las orillas o de los puertos de mar de aquel momento, porque ha subido una barbaridad. Entonces, para mí no hay pruebas, pero no rechazo para nada el que existiera algún tipo de raza de gigantes de un tamaño excesivo que luego generara muchísimas de las leyendas que conocemos, al igual que tampoco descarto que existieran razas de enanos que también generaran leyendas sobre gnomos o sobre personajes de la naturaleza. No hay que descartarlo, porque encajaría perfectamente en las creencias populares, en ese pensamiento mágico que tenemos, y sobre todo que justificaría mucho de esas tradiciones. Algún día tendremos que hablar de ello. Sí, cuando quieras. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Seguimos camino. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Seguimos de viaje por esta España encantada, llena de prodigios casi desconocidos para la mayoría. Nuestro siguiente destino, la Ruta de las Caras. Un lugar sorprendente en la geografía española, muy cerca del embalse de Buendía. El enclave está situado en Cuenca. Desde esta localidad conquense, aunque fronteriza con Guadalajara, parte una ruta que nos va a sorprender. Es un breve recorrido que hay en la pequeña península que se forma al norte de Buendía, entrando al pantano, y que consiste en un grupo de esculturas talladas en roca que representan figuras míticas, símbolos o dioses hindúes. La moneda de la vida nos da la bienvenida a la ruta. A partir de aquí, las caras que podemos ver son las siguientes. Krishna, una deidad hindú de 3 metros de altura. Chemario, más conocido como el gigante dormido, aunque recuerda más a un gnomo. Hay muchas más. Maitreya, de inspiración budista, o el chamán. No podía faltar la cultura americana, y Arjuna, un guerrero hindú de leyenda. Además de la monja o la dama del pantano, un clásico del rey Arturo. Y llegamos a la parte más tenebrosa, y en ella nos espera el duende negro y la muerte. La Ruta de las Caras. Conozcamos algo más de este asombroso lugar. 900-137-137. Nuestro teléfono está tranquilo ahora. Brevemente, ¿te quedas un ratito más después de las noticias? Claro. Poco te voy a tener, ¿eh? Yo he estado 1000 veces en el pantano de Buendía y desconocía esta Ruta de las Caras. Es curioso, ¿no? Sí, porque no lleva mucho tiempo. Bueno, realmente se empiezan a hacer en el año 1992. Están durante unos cuantos años, son modernas. Son modernas, sí, no estamos hablando de nada antiguo. Por desgracia, ya empiezan a deteriorarse, ya empieza a haber gamberros que las están mutilando, incluso están haciendo otro tipo de caras, pero más espurias, es decir, caras diferentes, más modernas y peor hechas.
esta ruta, claro, cuando tú la recorres, además, está entre pinos, es una ruta muy ecológica, siempre con ese paisaje, ¿no?, del pantano de Buendía, que es un poco lo que llaman el Mar de Castilla. Entonces es muy llamativa porque cuando lo hicieron, claro, yo, por lo menos en mi caso, yo quiero ver una intencionalidad. O sea, hay 18 rostros, muchos de ellos gigantescos, de más de 3 metros, de 4 metros. Como se decía, ¿no?, en esta introducción, hay muchos que tienen que ver con la mitología oriental, la mitología hindú. Ahí está Krishna, está Maitreya, está Arjuna, por ejemplo. Pero también te encuentras rostros como Beethoven, o te encuentras el Duende Negro, o te encuentras otro tipo de perfiles, de caras, algunas muy relacionadas con los espíritus de la naturaleza, pero otros con vírgenes. De hecho, hay una virgen, que le llaman también la Virgen del Pantano, hay una calavera. Entonces, lo que me llamó la atención de esta ruta es que creo que sí tenía una intencionalidad. Y esa intencionalidad es que empiezas con esa moneda del nacimiento. Fíjate qué curioso, es en la primera cara, el primer rostro, el primer motivo que te encuentras, que en el fondo es el nacimiento. Es como que estás naciendo hacia ese camino que tú vas a emprender, que no deja de ser un camino iniciático, ¿no? No lo olvidemos. Y la última escultura que te encuentras, o casi la última, porque luego se terminaría con una especie de vírgenes que hay, pero la última dentro de ese camino es una calavera gigantesca. Es decir, fíjate, empiezas con el nacimiento y terminas con la muerte. Y esa calavera además colocada en una especie de montículo donde tienes una vista impresionante también del pantano y de toda la zona. Entonces yo entiendo que sí, porque yo cuando recorrí la ruta la gente decía, esto es aleatorio, las iban haciendo mientras se les ocurría cualquier cosa. Algunas tienen un cartelito donde se dice claramente cuál es el motivo, otras no, otras tienes más o menos que adivinarlo, otras aprovechan de la forma caprichosa que tiene la roca, ¿no?, para hacer los rostros. Entonces es muy llamativo porque cuando lo haces con esa intencionalidad, como ese camino iniciático, un poco como ocurre también en otras rutas, por ejemplo la que yo menciono también del Camino Encantado en el concejo de Llanes, donde está plagado de figuras mitológicas asturianas, cuando lo haces con ese conocimiento, con esa convicción, sí que empieza a adquirir un cierto significado la ruta de las caras. Y todas esas rutas de las caras, hechas así como va del oriente al occidente, como va del nacimiento a la muerte, en el fondo, si lo haces como hay que hacerlo, es decir, en silencio, ¿no?, y viviéndolo, yo entiendo que es una de las rutas modernas que tenemos, porque son caras muy recientes, pero que te da ese toque simbólico a un lugar que ya de por sí es mágico, que es toda la zona de Buendía. ¿Se puede ir entrar? Sí, es totalmente gratuito, está al aire libre, y ese es el problema, que mucha gente pues no tiene la conciencia necesaria, ecológica por una parte, y luego arqueológica, y se encargan pues a hacer pintadas, a decir que aquí ha estado fulanito y tal, y eso es una pena, ¿no? Siempre hay que ir a todos los lugares con respeto, y aunque este no tenga tradición, aunque no sea antiguo, pero para mí sí que sigue siendo un lugar mágico. ¿Se sabe quiénes fueron los artistas? Se sabe que fueron dos, no recuerdo ahora los nombres, pero son dos personas que se empeñaron en hacer pues una obra de arte en plena naturaleza, lo que se llama un poco el land art, ¿no?, el arte natural. Entonces se encargaron de hacerlo durante unos cuantos años, llegaron solo a 18 figuras bastante representativas, y lo que yo no pude localizarles, porque me hubiera gustado entrevistarles, es dónde estaban ahora ubicados, ¿no? Se sabe que estuvieron durante un tiempo allí, yo pregunté en Buendía, pero no me supieron dar razón. Pero ahí ha quedado su obra, están sus nombres también en algunas de las esculturas, y no deja ya de ser un homenaje a esa tierra, que estamos hablando de la Alcarria, muy cerca de la otra Alcarria, las dos Alcarrias que hay, pero en este caso la Alcarria conquense, muy poco conocida, como te has dicho, mucha gente va al pantano y sin embargo deja de lado esta parte tan mágica que tenemos pues muy cerca de Madrid. No me lo perderé. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Te quedas un ratito para hablar de más caras, si te parece. Muy bien. Después viene nuestro compañero David Cuevas, el mundo de los ovnis, volverá de nuevo al espacio en blanco y otras muchas sorpresas. Nos vamos hasta Argentina, hay un aniversario de uno de los avistamientos más extraños en un lugar mágico también. 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vayáis, tenemos todavía mucho espacio en blanco y muchos misterios para contaros aquí en Radio Nacional. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.